distribuidora de aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado. Muy buenas tardes a todos, oyentes fieles de TNO Network. Recuerda, la plataforma digital que va dejando huellas. Bienvenidas a este programa muy especial porque hoy además es Jueves Santo, un día que marca el Triduo Pascual. Y en medio del ruido del mundo, de nuestra sociedad, yo te voy a invitar en este momento a hacer una pausa para alimentar tu alma. Soy Liliana Fernández, certificado 61.734 y me acompañan en la producción Kerien Vera, en el control técnico Marco Cacique, yo iba a decir Diego. ¿Qué hay de la vida de Diego? Diego, ¿cuándo vuelves? Marco Cacique, en edición, montaje y redes sociales Bárbara Caguán y en la dirección general Carolina Vázquez. Este programa llega a ti gracias a nuestros patrocinantes. Frigorífico y distribuidora Daniel. Si te apetece una parrillita de calidad, contacta a tu frigorífico de confianza para los mejores cortes y precios. Contáctalos a través del 0414-014-5924 o síguelos en Instagram a través de @distribuidora Piso Daniels. Restaurant Algo Andino. Algo tuyo, algo nuestro, algo andino. Descubre el sabor de los Andes en cada bocado, desde comidas típicas hasta deliciosas hamburguesas. Síguelos en Instagram a través de @algoandinoccs. También puedes contactar a su delivery a través del 0412-619-6314. Protecno Networks, te conectamos con el mundo. Contáctalos a través del número 0412-606-4351 o en sus redes sociales @Protecno Network. Macbass Café de la Tierra a la Taza, @Macbass_café. Y si es agua, pues que sea glacier. Agua glacier, @glacier.a, garantía de pureza. Hoy me acompaña alguien que tiene la misión definitivamente de llevar el mensaje de fe con cercanía, pero con mucha claridad. Me encanta. El padre Dani Medina. Con él vamos a descifrar un poquito qué significa realmente esto de Semana Santa en pleno 2026. ¿Qué es? ¿Es una tradición o una oportunidad real de transformación? Así que bueno, bienvenido Padre Dani por hacer una pausa, también además agradecida en su día. Para mí es un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo están todos? Radio Escucha, un abrazo grande para ti, hija. Gracias por la invitación. En este momento me siento pues complacido de poder llevar la palabra de Dios porque venimos a hablar desde Cristo, que es la Pascua, que es lo que vamos a celebrar. Esa es la Semana Santa, la Pascua, ese paso del Señor por nuestras vidas, ese paso del Señor por nuestros corazones. Y Dios nos invita a eso, a vivir su encuentro profundo en intimidad, en silencio y en oración.
pasión, muerte y resurrección, porque somos El día de la hombres fiesta. y mujeres de esperanza. Así es. Justamente eso era un poco lo que yo quería que conversáramos. Yo te comentaba cuando te contacté que me tocó vivir como una experiencia con alguien el día de ceniza. Y ese día yo dije, Lili, tienes que hacer algo para que la gente realmente entienda que esto, más allá de una tradición, realmente es un tema de fe, de creer, de vivir en esperanza. La persona ese día me decía, pero te vas a ir a poner las cenizas. Y yo sí, eran tipo 11 de la mañana, yo estaba corriendo en la oficina cerrando para llegar a tiempo a la Eucaristía en ese momento en la iglesia de la Coromoto del Paraíso. Y sí, bueno, porque es que van a liberarse los pecados una vez al año. Y yo, no, bueno, eso no es así, pero tampoco lo voy a discutir porque me tengo que ir, lo hablamos después. Pero me quedé con esa duda, o sea, ¿qué significa hoy por hoy que la gente entienda realmente lo que es la Cuaresma? Bueno, la cuaresma es ese proceso, yo creo que como buen agustino que soy, porque eso está en las raíces todavía, Así es. y como el Papa León, somos pedagógicos, y la iglesia es pedagógica. Entonces la cuaresma es ese proceso pedagógico para llegar a este momento que estamos viviendo ahorita en el Tríodo Pascual, que es el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Entonces son 40 días de preparación. Eso yo le digo siempre a los niños, a los jóvenes, que cuando van a jugar fútbol, básquet, lo que sea, usted no puede llegar una vez a la cancha a meter goles, sino que hay un tiempo de preparación, de trotar, de estirar los músculos, porque si no da calambres, o si no, pues se enferma, lo que sea, ¿verdad? Porque el deporte es así. Bueno, la vida de la iglesia, la vida espiritual también es así. Es un proceso en donde tenemos que ir trabajando nuestro corazón, nuestra alma, quitando esas asperezas, esas tristezas, esos dolores, para que el sábado de gloria, que es el sábado maravilloso, me estoy adelantando, ¿verdad? Es el sábado en donde pues, vemos la luz, porque es el día donde pasamos de la tiniebla a la experiencia de Dios resucitado. Y bueno, ya de cara al año que viene, ¿cómo podemos entonces entrenarnos en esos 40 días? ¿Qué podemos hacer? Bueno, 40 días, la iglesia nos manda en ese tiempo de cuaresma que hemos pasado a hacer oración. Yo creo que eso es muy importante. La oración es la intimidad, es el diálogo. A veces, en estos días me encontraba una persona también que me decía, Padre, ore por mí porque no sé hablar con Dios. Y yo le digo, pero si eres madre, ¿cómo no vas a saber hablar con Dios? Le digo, una madre dialoga con su hijo, una madre dialoga con su padre y tú, si tú eres madre, tienes que hablar con ese papá que te ama, que te cuida. Entonces la oración es algo sencillo. La oración es intimidad, la oración es decirle al Señor, aquí estoy, este es mi corazón y ese es el proceso de conversión. Y lo segundo sería el ayuno, pero no solamente el ayuno para quitar a veces kilos, como digo yo, sino un ayuno que te ayude a regalar lo que ayunas al pobre, al necesitado. Entonces ahí viene la experiencia de compartir, de abstinencia, de solidaridad y por supuesto la limosna, que eso es lo importante. Y yo siempre digo que en la iglesia a veces esa palabra limosna no la hemos trabajado. A veces la limosna se convierte en dar lo que nos sobra y la experiencia de limosna es compartir todo lo que soy. No solamente dinero, sino todos mis talentos, porque Dios me invita a eso, a darme en cuerpo y a darme en alma. ¿Cuál crees que es el mito más grande que hay en torno al ayuno? El ayuno pues se ha quedado en eso, en el pescado, en la carne. Entonces nos hemos quedado en, y bueno, yo en el siglo XXI, en el 2026, a veces la carne es más cara que el pescado o viceversa, y pues estamos en un tiempo ese de crisis. Entonces yo creo que hay otras maneras de ayunar. Yo siempre le digo también a los niños, a los jóvenes, que ese dinero que nos dan de mesada, bueno, no sé si es mesada ahorita, pero a mí me dan Sí, no, sí sí hay. como tú como madre, no sé. Claro, no, sí hay, sí. Entonces esa mesada que nos dan, hagan un sacrificio. De 2 pepitos, de 3 pepitos, de una chupeta, yo agarro y guardo un poquito de esa mesada, que es un sacrificio, ese es el ayuno, para que haga un pote, que es la campaña compartir que habla la iglesia, para que al final de ese mes, ese pequeño compartir que yo he sacrificado de mí, no es que se lo voy a pedir a mi mamá, sino que yo lo he sacrificado, lo pueda dar en una ropita, en un zapato, en un regalo, algo para un niño que necesita, o un joven que necesita. Casualmente eso lo hablaba ayer con una comadre porque estábamos hablando de que ella se estaba reprimiendo como de comer algo. Y yo le decía justamente que no era eso precisamente No es. lo que nos piden, Claro. sino era el compartir, el dar. El darse. El dar al que lo necesite de manera desinteresada en el momento que te toque. Porque bueno, a lo mejor no es que tienes que solamente pertenecer a una campaña, sino que si llegaste a un sitio y viste que alguien necesita, pues es la ayuda. Por eso te hacía la pregunta, porque la gente tiende a confundir el ayuno con una dieta de carne. No. Y eso no tiene nada que ver. Entonces, hablando de la dieta de carne, ¿qué pasa con la carne y el pescado?
Bueno, eso es un proceso histórico. Eso era una época de la iglesia medieval en donde, pues, por supuesto que los que comían carne eran los reyes. Entonces, pues, el sacrificio de eso, de los reyes, justamente para poder agradar a Dios, una manera de agradar a Dios, era sacrificarse con no comer carne. Pero eso es una evolución que ya por lo menos la iglesia en eso habla más de abstinencia. Sí hay que hacer un ayuno, porque dice el Señor también que hay demonios que se sacan con ayuno y con oración. ¿Qué es el ayuno entonces en sí? El ayuno es mortificar mi cuerpo, es decir, dominar mi cuerpo. Más que mortificar es dominar mi cuerpo. Saber que el que domina mi cuerpo soy yo y no es la gula, no es las ganas de comerme una hamburguesa, por ejemplo, y decir yo puedo, me explico. La gracia de Dios me permite hacer esto para motivarme a compartir. En mi casa me enseñaron, fíjate que en mi iglesia doméstica me enseñó mi mamá a que siempre hay que tener una arepa de más, hecha. No, no hay amasada, sino una arepita de más, porque siempre hay un pobre que toca la puerta. Siempre hay un necesitado. Y eso me lo enseñó. Y ahí es donde entra también la mortificación. Siendo chamo, siendo joven, a veces me daba ganas de comerme la arepa de esa persona. Entonces mi mamá me decía, no, eso es para la persona que viene. Y yo decía, pero ¿quién viene, mamá, si estamos aquí todos? No, alguien viene, alguien toca la puerta. Y fíjate, y ese me decía, y ese alguien es Dios. Qué bonito, ¿no? Así ese mensaje. No, y a Marcos se sintió aludido porque Marcos por ella se estaba riendo. Yo creo que él también se come la arepa. ¿Verdad que sí, Marcos? Mira, sí, él está diciendo que sí. Qué horror. Qué bello lo que me estás comentando, Padre Dani. Usted habló hace rato sobre la limosna y ahí también tengo una pregunta. ¿Cómo nos ayuda ese dar la limosna a encontrar nuestro propio equilibrio personal? Mira, la limosna, yo creo que la gran tentación hoy del siglo XXI, ya también lo decía Jesús, es el problema del dinero. Estamos apegados a lo material y a veces nos olvidamos de que Dios es el que provee, Dios es el que nos bendice. Y este Dios es el que nos regala también los bienes materiales. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que lo que fue Abraham, Moisés y todos los profetas, mayoritariamente eran grandes hacendados con grandes tierras. De hecho, Abraham, Dios le regala la tierra prometida. Así es. ¿Me explico? Y Moisés, pues también camina con ese proceso de salvación. Entonces, todo lo primario, es decir, las vacas, los bueyes, las ovejas, inclusive el primogénito, por eso es tan importante la figura de Jesucristo como primogénito, se entrega. Dios entrega a su Hijo por nuestros pecados. ¿Y nosotros qué entregamos a Dios? Así es. A veces nos guardamos las cosas para nosotros pensando que eso es mío. Y eso proviene de Dios. Yo siempre le digo a la gente, si no tuvieras salud, puedes tener todos los millones del mundo. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? En redes, tantas personas ricas que bueno, los vimos en la pandemia, ¿verdad? Que lamentablemente no pudieron, llamémoslo así, salvarse de manera física. Entonces, lo más importante es salvarse en la eternidad. Sí, decía el padre Nicanor Vivas, alguien a quien quiero y respeto muchísimo, que me permitió crecer con él. Él tenía una frase que a mí me encantaba, que él decía, mira cómo Jesús murió con los brazos abiertos por nosotros y nosotros con los brazos cerrados no hacemos absolutamente nada. Entonces, con esta reflexión y esta interesante visión, me corresponde hacer una pequeña pausa para ir asimilando todas estas palabras. Ya regresamos porque esta charla con el padre Dani Medina, mira, aquí en Teneo Network promete. Ya volvemos. Y bueno, en este Jueves Santo, de verdad, yo estoy muy bien acompañada aquí en cabina con el padre Dani Medina, que tenemos siempre conversaciones súper interesantes fuera de cámara. En el bloque anterior, padre, tú comentaste sobre la iglesia doméstica. Y yo me quedaba pensando, la iglesia doméstica es fundamental porque ahí es donde realmente nace todo. Háblame un poquito de eso. Mire, yo creo que es importante siempre la educación en familia y los valores que se transmiten. Entonces, en la casa es importante transmitir la experiencia de la fe. Yo siempre digo de un trascendente, pero en mi experiencia de fe católica. Y ese Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que es omnipotente, también es un Dios misericordioso, un Dios cercano, un Dios familiar. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, no es el tema de hoy, pero lo vemos en Navidad, que es un Dios Emmanuel, es decir, un Dios que se hace uno con nosotros. Entonces ese Dios, como lo decía Eugenio Suárez en la Vinotinto, ¿verdad? Ahorita, un Dios bueno, un Dios que siempre está conmigo, que a pesar de que pase lo que pase, Dios siempre me va a cuidar y me va a salvar. Y eso se ve en casa.
Eso se ve en familia, eso se transmite con papá, con mamá, con los hermanos, cuando se enseña la solidaridad, se enseña la fraternidad, se enseña el respeto, el perdón, que es una palabra que hoy pues mucha gente ha perdido. La gente no habla de perdón porque dice que el que perdona es Dios. A mí me enseñaron en mi casa que hay que perdonar, no te puedes ir a la cama sin pedir perdón a mamá si fallaste, por ejemplo. Si no le hablas ese día o llegaste tarde y te gritó, entonces tu mamá tiene el derecho a eso porque tú eres hijo. Y tú tienes que ser obediente. Esa es otra palabra que se trabaja dentro de la iglesia doméstica, la obediencia. Entonces, bueno, son tantos valores que podemos transmitir desde esa iglesia que a veces, lamentablemente hoy, pues vivimos con niños y jóvenes que viven a veces solos, a veces con el iPad, con el celular, con las redes, y se están viendo otras series de cosas que son antivalores y nos están llevando por caminos que no son de Dios. Y eso hay que ponerle un stop. Y este tiempo justamente que hemos pasado de Cuaresma, este tiempo de Semana Santa, es para reflexionar, para ir a la iglesia en familia, para saber que Dios al final de mi vida es quien se va a encontrar conmigo. No es lo material, no es el dinero, no es nada de esas cosas. Sí, porque a veces yo siento que la gente ve a Dios como un supermercado. Cuando te necesito y Diosito, dame, Diosito, dame, Diosito, dame. Te ofrezco tal vez una promesa, te pagué y ya me desentendí de Dios hasta que se me vuelve a presentar otra oportunidad. O están los otros que para mí son extremistas también, que es todo el tiempo Dios, 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 pero se te acerca alguien a pedirte ayuda y le das la espalda. Entonces, bueno, creo que esos extremos no son ni tan calvos ni con dos pelucas. O aquellas personas que creen que aunque uno esté en el mes, en el medio de la fe, eres perfecto, ¿no? Aquí todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer errores, porque eso es... Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, fíjate que has dicho algo interesante. Yo tengo una formación para padres y familia que muestra esos dioses que no es el Dios verdadero, no es el verdadero rostro de Dios. Y ese Dios es un Dios bombero, por ejemplo, que lo utilizamos para apagar fuego. Bueno. O un Dios Aladín. ¿Sabes qué? Que es un Dios Aladín. Le digo yo a los niños, bueno, la lámpara Aladín, el genio está en la lámpara, yo llego, la froto y pido 3 deseos y me voy. Ajá. Entonces, pero ese no es un Dios cercano, no es un Dios íntimo. Entonces tenemos que trabajar ese rostro de Dios, que yo lo defino que Dios es papá. Dios es padre y madre. Entonces ese Dios padre y madre siempre está ahí esperándote, siempre te cuida, siempre quiere salvarte, siempre quiere sacarte de la miseria, del pecado, porque tú eres su hijo. Lo dice el Evangelio cuando Jesús se bautiza, lo dice el Evangelio cuando Jesús se transfigura. Este es mi hijo muy amado, mi predilecto, en quien me complazco. Bueno, quita esa frase de Jesús y pon tu nombre ahí. Tú eres el hijo amado. Como dice el salmista, tú eres la niña y el niño de los ojos de Dios. Sí, Señor. Entonces no nos creemos eso, por eso es un acto de fe. Hay que trabajar nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Así es. Bueno, por eso lo decimos también en cada Eucaristía. Aumenta, Señor, nuestra fe, porque una fe fuerte es la que nos ayuda a caminar y a mantenernos firmes en nuestra vida. Padre, hablábamos también de la tradición fuera de cámara y me parece fundamental rescatarlo. ¿Qué pasa cuando vemos la Semana Santa netamente como una tradición? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es cultural? Mira, justamente hablando de tu programa, que es vivir en equilibrio, ¿verdad? Sí. La vida es un equilibrio. Sí, Jesús era, llamémoslo así, un hombre de tradición, era un judío. Y Jesús vive la tradición de la Pascua judía. Y eso es lo que Jesús va a celebrar con sus discípulos. Dice, vayan y busquen un lugar, ¿verdad?, para celebrar la Pascua. Los judíos estaban pensando en la Pascua judía. Entonces ese proceso Jesús lo vive, pero lo transforma. ¿Y cómo lo transforma? Que es en la experiencia del amor. Él ya no mata un cordero, sino Él es el cordero inmolado. Entonces creo que nos falta ese equilibrio de pasar de lo ritualista, de la tradición, de los que nos han enseñado a veces en primera comunión, que es importantísimo, pero debemos buscar el enamoramiento, el entregarnos en ese ritual, el entregarnos en ese memorial, porque la Pascua es un memorial. Cuando celebramos la Semana Santa es un memorial. ¿Qué es un memorial? Reconocer, admitir, transformar mi vida en esa Eucaristía, que es el pan que se da, se parte, se da y se comparte. Cuando yo salgo de la comunión siendo esa Pascua, porque el Señor ha pasado por mi vida, entonces yo soy lo que celebramos el Jueves Santo, por ejemplo, uno de los santos signos, que es la fraternidad, que es el lavatorio de los pies, el servicio y que es la Eucaristía. Entonces, en ese triduo pascual, ese Jueves Santo, también hay traición, que es la traición de Judas, pero también hay perdón.
Así es. Entonces, no podemos quedarnos en este mundo lleno de egoísmo, lleno de traiciones, sino debemos ir a la experiencia justamente de la familia, que es la paz, la misericordia y el amor. Ajá, así es, qué bello. Esta conversación está muy linda. Pero ahora yo lo voy a poner en una pregunta un poco aparatosa. Mucha gente ve la Semana Santa como vacaciones o simplemente, bueno, voy a ir a una procesión o a lo mejor voy a ir el día de la bendición del agua para que me bendigan el agua, el día de la palma, pues en lo que es el Domingo de Ramos. Pero hoy estamos a Jueves Santo, mañana es Viernes Santo, el domingo tenemos nuestra resurrección. ¿Cómo pudieras explicarle a estos jóvenes o adultos inclusive que están alejados de la iglesia, pero que quieren acercarse de una manera fresca y real y los convencerías? Mira, yo primero les diría que lo vuelvo otra vez a ese Dios cercano, a ese Dios que te ama, que pasen de la experiencia de un signo, porque la iglesia es de signo, a la experiencia de ser significante, es decir, de yo ser el signo, de yo ser ese amor que se entrega. Entonces, y lo otro es que la vida es pasajera, por eso lo vemos en la Cuaresma, eres polvo y del polvo volverás, ¿verdad? Conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, la experiencia de la Semana Santa es entender que al final de mi historia, sea joven, sea niño, sea adulto, sea viejo, anciano, perdón, nos vamos a encontrar con Dios. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Y yo estoy preparado para ese momento de resurrección. A veces yo pregunto siempre, alce la mano ahí en su casa, ¿quién quiere ir para el cielo? Y la levantamos las dos. Pero ¿Quién entonces, se quiere morir? Nadie. o mejor todavía, ¿y quién está preparando ese cielo? Es verdad. Entonces la Semana Santa es ir preparando ese escalón para llegar al cielo, encontrarme con el Señor en esta tierra para decirle, sí, Señor, tú has dado la vida por mí, esto es un sacrificio que tú has hecho, que me has salvado, entonces yo voy a hacer un momentico de tiempo para decirte que te amo, que te agradezco y que te alabo y te bendigo. Creo que la Semana Santa es para eso, para dar gracias a Dios. Hace rato hablaste justamente de que hoy como Jueves Santo es un día que conocemos también como de servicio y entrega. En una sociedad a veces que es prima del ego, por ponerle ese título, entre estas 7 pecados capitales también que estuvimos hablando en el primer bloque, ¿cómo podemos practicar hoy ese lavatorio de pies con quienes nos rodean? Wow, es una pregunta interesante, porque es una pregunta en donde, como te decías, la gente está viviendo de la ley del talión, ¿sí? Ujú. Ojo por ojo, Y diente diente por por diente. diente. Entonces vivimos en un mundo de venganza, de guerra, lo estamos viendo a nivel mundial. Es un mundo donde no hay la experiencia de servir. Por eso voy a tocar un tema interesante para el católico que es María. María dice una frase muy interesante: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús, cuando lava los pies, lo que nos está diciendo es que si yo soy el rey del Señor, el rey de los reyes, como digo yo, el papá de los helados, ¿verdad? Y yo lavo los pies. Imagínense, ¿qué nos toca a nosotros? Entonces a veces queremos ser más que Dios. Yo creo que ahí está el pecado, que es el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Querer ser Dios, o más que Dios inclusive. La pregunta es, ¿estamos capacitados o nos estamos capacitando para poder bajar la cerviz, poder humillarnos? Eso creo que es un tema también de formación. Yo te lo digo en los colegios, porque yo atiendo colegios, y le digo siempre a los niños, el cristianismo es contracorriente. Nuestras mamás y nuestros papás, mi papá y mi mamá me formaron que si te dan, dale. No te dejes fregar por nadie. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo nos dicen que tenemos que perdonar? Ujú. ¿Cuándo nos dicen que debemos ir a donde la maestra, a donde el profesor y decir, mira, el niño me está haciendo bullying, me está maltratando? Entonces es un tema de casa. Para poder llegar a nuestra historia de fe y decir, esta persona me hizo tal cosa, yo voy a pasar la página. Por supuesto que eso cuesta, y ahí entra la oración. Entra la oración, porque solo el Señor puede enseñarnos a perdonar, solo Él. Mirando la cruz, por eso es tan importante la cruz. Ahí está, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hace. Imagínate todo el sufrimiento que vivió ese hombre físico, porque a veces no es que ese fue Dios. Entonces, como fue Dios, Dios Hijo, Él tuvo derechos. No, es que Él sufrió. Dice la Biblia, una frase muy hermosa, y Jesús lloró. Entonces, es importante configurarnos con el amor de Cristo, dirá San Pablo. Hablaste de las familias en este momento también. ¿Cómo crear un pequeño espacio como un templo en nuestro hogar sin necesidad de grandes rituales, sino con esa intención real? Mira, yo creo que tenemos algo bien bonito que es la palabra de Dios. Todos en la casa tenemos una Biblia, sea inclusive evangélica.
Me explico, del Reina Valera, esos pequeños tomitos que nos dan Ujú. del Nuevo Testamento. Es bonito leer un salmo, es bonito leer un evangelio y sentarse con el hijo en la casa, que eso es lo que hace una madre, es lo que debe hacer un padre. Eso lo hacen los judíos, sentarse con el hijo a que el hijo escuche la palabra y medite la palabra. Eso se llama en la iglesia lectio divina. Entonces, tú meditas la palabra, escuchas a tu hijo orar de la palabra y después hacer unas pequeñas peticiones. Bueno, hijo, porque pedimos hoy, porque damos gracias hoy a Dios. Enseñar a los niños a acostarse y decir gracias, papá Dios, por mi mamá, por mi papá, por lo que tuve, por el regalo, por el cariño, por la comida. Ser agradecidos, tanto levantarse como al acostarse. Y durante la jornada, como decía también, ¿verdad? San Benito, ora el labora. Es decir, mientras uno está trabajando, yo estoy aquí orando contigo y estamos llevando esta palabra de Dios a diferentes Así lugares. es. Mientras trabajamos, debemos orar. La oración no es un añadido. Aunque no es el tema de la oración, pero es un tema central dentro de la Semana Santa, porque eso es lo que nos va a llevar a mover el corazón. La oración es toda la vida. ¿Sí? Así es. Bueno, nos quedamos entonces con la tarea de orar, servir al otro y sobre todo entender que somos esclavos de quien está allá arriba, de Papá Dios. Ya volvemos, tenemos que hacer una pequeña pausa para ir a publicidad, pero esta conversación está genial, así que no te despegues de tus pantallas. Y yo sigo aquí súper contenta, de verdad que esta conversación me tiene enamorada. Bueno, los que me conocen saben que la fe siempre me ha acompañado y bueno, y más en mis peores momentos. Siempre estaré agradecida con Papá Dios de permitirme ver su luz. Tengo que trabajar todavía un poquito el tema del perdón. Hay un tema allí, pero creo que hoy ha salido aquí mucho y que Dios también me está hablando a través del Padre Dani. Así que bueno, trabajaremos en el perdón, Padre. Pero bueno, continuando. Padre, usted hace muchas actividades. Usted está tratando, como dice en la parte anterior, de estar evangelizando, está en escuelas. ¿Cómo logramos que los jóvenes que están tan bombardeados por tanta información encuentren el sentido del silencio y de la reflexión? Porque yo tengo mi chama, tiene 19 años, en casa de verdad que somos muy de una familia de fe que se reúne, conversa, y no solamente en mi interior, sino mis papás, mis suegros, pero al final ella es una adolescente más y siento que a veces hay que como que arriarla para que ella llegue como a este espacio. ¿Cómo logramos que los jóvenes entiendan la importancia de vivir en equilibrio antes de estar desequilibrados? Mira, yo creo que la experiencia de atraer a los jóvenes también es un carisma, es un don, una vocación. Gracias a Dios, yo desde siempre he tenido esa vocación. Yo creo que si hubiera conocido a los salesianos, yo hubiera sido salesiano. Porque mi carisma es juvenil. Hoy estoy un poquito ya viejo, 46 años, voy a cumplir. Imagínense yo, no, o sea, padre, no diga eso. Bueno, ya no soy el joven de antes, pero me encanta trabajar con los jóvenes. Yo creo que, porque en mi vida juvenil, yo creo que lo importante es ser cercano. Sí, indudable. Es estar allí, es escuchar. En la juventud hay que escuchar a los muchachos. No maltratarlos, no juzgarlos, no condenarlos, porque esa es otra experiencia que a veces tenemos, inclusive en la casa, escucharlos, porque es una etapa normal, una etapa en donde ellos están en rebeldía, y eso viene también de casa, problemas de afectividad, de cariño. Entonces, el que está allí cercano, que es el encargado del grupo, el coordinador, la hermanita, el sacerdote, debe ser una persona muy humilde, muy sencilla, de un corazón abierto para escuchar al joven y para orientarlo siempre con amor y con misericordia. Que el joven también vea el testimonio tuyo. Es decir, implicarse en sus heridas, meterse con él a jugar básquet, a jugar voleibol, a ir a un concierto, a ir al cine. Yo hacía eso. Y por ejemplo, yo que estuve en colegio, a mí me invitaban a la fiesta de la promoción y yo me iba, no para bailar ni nada, sino para que me vean la cercanía del pastor que acompaña, que da una vuelta, que saluda y que dice felicidades, porque eso también es un logro de todo. ¿Me explico? Entonces a veces tenemos la experiencia de ser iglesia muy lejana, en donde nos quedamos a veces Rígida. eso, o nos quedamos solamente en el altar, y esto no es una crítica, sino una experiencia de salir como decía el Papa Francisco en feliz memoria, a hacer líos con fe. Siempre vamos a ser sacerdotes en todos lados. Entonces es importante que nos vean siendo pastores. El pastor busca las ovejas. Entonces acercarse al joven
y llevarlo a esa experiencia de fe poco a poco. El joven, te lo digo, yo tengo jóvenes en diferentes partes del mundo y lo que me llaman para decirme, padre, gracias porque hoy estoy casado, porque hoy estoy no sé qué más. Y esa palabra que usted me dio en un momento de crisis en donde no me juzgó, hoy la puedo llevar a mi casa y puedo decir, eso me levantó. Y los evangelios de sanación es eso, levántate, camina, no tengas miedo. Jesús no juzga, sí nos juzgará en el amor, pero la experiencia de Jesús siempre es de misericordia. Qué belleza. ¿Cómo debemos entonces los padres? ¿Qué lenguaje nos recomiendas usar? Mira, el lenguaje yo creo que es un lenguaje de consenso, es un lenguaje en donde no debemos dejar de ser papás, es decir, papá y la mamá, yo siempre le digo, no son solamente los mejores amigos. A veces hoy en el siglo XXI los papás han pasado de ser amigos y se olvidan de ser padres. El amigo a veces es el alcahuete. Exacto. Entonces el amigo, si es papá, no puede ser alcahuete. ¿Me explico? O transgredir la experiencia de mamá o porque yo soy el mejor, es el que es el chévere y mamá es la obra. Entonces ahí hay que hacer un consenso, un equilibrio. Los dos tienen que consensuar las reglas, los dos tienen que sentarse a hablar con los hijos, los dos tienen que sentarse a mirar que es un camino hacia la experiencia de que su hijo sea el mejor en valores, en etapas de liceo, de bachillerato, de primaria y especialmente de ser persona. Entonces, estar allí. Yo creo que nos hace falta tiempo de estar. Marta y María, las del Evangelio de Lázaro, ¿verdad? Tienen una frase y Jesús le dice, es que ella ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Postrarse, estar allí. La otra se va para la cocina. Hacer. A veces hace falta sacar un tiempo, parar la cocina, parar el trabajo y decir, hijo, aquí estoy, te escucho. ¿Me explico? Estar. Yo creo que es importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo como educadora. Yo creo que ese es el secreto. Por eso San Agustín decía, no es lo mismo ser padre que estar de padre. De padres. Hay que estar presente, exige presencia, exige escucha. Hace un rato también conversábamos fuera de cámara que en algún momento estuviste muy movido en tus redes sociales. En esta era donde los influencers marcan pauta, ¿cómo puede Jesús ser referente de liderazgo y propósito para la juventud actual? No, Jesús siempre va a ser referente. Jesús siempre va a ser ese pedagogo, ese maestro de maestros. Y Jesús siempre se va a actualizar porque, como dice Jesús, los verdaderos adoradores son los que me adoran en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo es creativo. El Espíritu Santo nos desborda y pues nos está trayendo esta evangelización de las redes que es muy importante dentro de la iglesia porque necesitamos tener hombres de luz, mujeres de luz, porque hay mucha tiniebla en las redes, hay muchos fakes, hay muchas experiencias de mentira, en donde los niños y las niñas, por ejemplo, prenden una televisión, no vamos a decir ninguna propaganda aquí, ¿verdad? Pero y lo que ven es cosas desvirtuadas de la familia, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un pedagogo, un influencer positivo, debe llevar siempre los valores de que la familia es esto, y debemos trabajar siempre el amor desde esto, desde los fundamentos. Y bueno, ya las otras opciones, Dios también las amará, pero sabemos que no son opciones de felicidad. Todos sabemos que esas son opciones de tristeza, aunque queramos decir lo contrario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso con los niños, porque hoy cualquier cosa nos lleva a la felicidad. Y sabemos que en el fondo, yo lo digo siempre a los hombres, cuando por ejemplo son infieles, yo le digo, ajá, tú en el fondo tú me vas a decir que tú eres feliz siendo así. Y no, padre, no soy feliz. Entonces, ese es el punto. El punto es la felicidad. ¿Somos felices o no somos felices? Bueno, trabajar en esa felicidad. Aquí le estamos dando muchos tips. Padre, llegó un momento divertido antes de cerrar este bloque, que es lo que nosotros llamamos Equilibrio Express. Es un juego tipo el ping-pong de TikTok, pero obviamente relacionado a nuestro programa. Sencillamente yo le voy a hacer una pregunta corta y usted me va a responder de manera corta con lo primero que le venga a la cabecita. ¿Sí? Sí. ¿Acepta el reto? Sí, vamos a darle. En una palabra, ¿qué es la fe? Amor. ¿Cuál es el ruido que más nos impide escuchar a Dios hoy? Las redes sociales. Si Jesús tuviera Instagram, ¿cuál crees tú que sería el post de Jueves Santo? Hijo, te amo, te espero siempre. ¡Qué bello! ¿Qué pesa más en el alma, el error cometido o el perdón no otorgado? No, el perdón siempre va a estar ahí por encima de todo. Sí, ya yo esa respuesta me la imaginaba después de nuestra conversación. No. Un consejo express para alguien que siente que su fe se está apagando. No tengas miedo. Dios te ama mucho. Dios está pendiente de ti. Dios te cuida y en este momento te espera en el silencio más hermoso que es la Eucaristía y el Santísimo. Aunque no entiendas lo que está ahí en el Santísimo, vete un tiempito y a silencio. Yo siempre le digo a la gente,
Diferencie, voy a tocar otro tema profundo. Diferencia entre cuando usted va a un brujo y cuando va a la iglesia. ¿Qué siente usted cuando va a un brujo? Siente miedo. ¿Qué siente usted cuando va a la iglesia? El silencio de Dios. Porque el silencio es importante. Usted lee la vida de los santos y usted va a encontrar que para encontrar a Dios hace falta hacer silencio. Ejemplo, Samuel. Voy a tocar este tiempo rapidito porque creo que hoy tenemos algo del Espíritu que se llama el retiro de Samuel, que viene de la experiencia de los hermanos de Emaús adultos. Yo les invito a todos los jóvenes que nos están escuchando, que están viendo las redes, a que si alguien les invita al retiro de Samuel, no dejen de hacerlo. Es un retiro maravilloso. Seguramente habrán otros retiros de jóvenes, como Éfeta, como otros retiros, pero este retiro en Venezuela está dando mucho que hablar. Hay jóvenes que se están convirtiendo, que están siguiendo la experiencia de Dios, porque el retiro les dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, cuando el joven apaga los ruidos y escucha a Dios, cambia la vida. Lo digo por experiencia propia. ¿Cuál es el ritual de Semana Santa que más te conmueve? Mira, la Pascua, dice San Agustín, no hay más ritual más hermoso sino la madre de la vigilia, porque ese es el día en donde justamente el signo de pasar de las tinieblas a la luz, que es el cirio pascual, nos lleva a la resurrección. Ese es el día glorioso, la vigilia de las vigilias, la madre de la vigilia. Como ven, la fe también se actualiza, puede ser hermosa, para nada aburrida, y me encanta esa mirada de joven. Ya regresamos para nuestro último bloque e ir cerrando este maravilloso programa, así que ya volvemos. Bueno, y después de ese juego buenísimo del equilibrio express, donde el padre Dani, pues con todo y sus respuestas, jugando, nos siguió evangelizando, nos corresponde hablar ya en este último bloque de uno de los momentos más hermosos para mí en este tríodo pascual, que es la resurrección. Para quien nos escucha hoy y siente que su vida necesita un reinicio, ¿qué mensaje de esperanza nos deja este domingo de resurrección? Mira, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de esa experiencia de resurrección somos hombres de esperanza. No nos quedamos en la tierra. Y esto es lo más hermoso. Dios nos ha ganado el reino para nosotros. Somos, cuando decimos Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, es esto, es trabajar el reino de la tierra, que es los valores de esperanza, de justicia, de amor, todos esos valores para llegar al cielo de la eternidad, al banquete eterno. Y por eso es importante vivir de esta resurrección. Insisto, somos hombres y mujeres de fe, de esperanza y de alegría. No seguimos a un Cristo muerto. Cristo venció la cruz, Cristo bajó al infierno, rezamos en el credo, y bajó al infierno y al tercer día resucitó. Esta es nuestra gran alegría. No podemos andar tristes en la vida, tenemos que andar siempre transmitiendo la resurrección, que no es otra cosa sino ser una persona de cielo, no de tristeza y de agobios. Definitivamente el mensaje final es la vida. ¿Cómo podemos resucitar nosotros también de esos miedos o ciclos que nos han tenido estancados? Yo creo que lo primero que hay que hacer es sanar heridas de la infancia, del embarazo, de todo, eso viene de la barriga a veces, de la historia de familia. Y lo segundo es amarse. Después que uno sana esa historia, es sentirse agradecido con Dios, imagen y semejanza de Dios. Uno reconoce en el proceso de la iglesia el ser bautizado. Yo creo que este también es un sacramento muy hermoso que debemos trabajar. Y el sentirse bautizado, eso, es saber que Dios me ha regalado su imagen y semejanza. La imagen ya la tenemos, como dicen los teólogos. Ahora falta trabajar la semejanza. ¿Qué es la semejanza? Ser como Cristo. Ser un hombre de perdón, de misericordia, de compasión, todos esos valores de justicia, de paz. Necesitamos hombres y mujeres de paz. De alegría, no podemos andar tristes. Somos venezolanos, somos latinos, hemos ganado el Clásico Mundial. Entonces es importantísimo siempre vivir alegría, sin maltratar al otro, sin juicio, sin creernos superiores, pero sabiéndonos que somos los hijos del papá de los helados. Así es. Y de ese Clásico Mundial yo me quedé con algo maravilloso y fue la gratitud. La gratitud. Tanto del coach como del manager. De todos. En el momento que ganaron. O sea, lo primero que hicieron fue arrodillarse, mirar al cielo y decir, gracias papito Dios, porque además se le leyó clarito en los labios. O sea, qué cosa tan bella. Hay que vivir en gratitud. Y justamente hablando entonces de gratitud y de la vida y de ser felices, ¿cómo nos recomiendas que debemos vivir ese domingo de resurrección? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, debemos ir a la iglesia, saca tiempo. Mira, yo desde niño me enseñaron que el tiempo de Semana Santa es tiempo para estar con Dios. No es tiempo, hay otros momentos, yo le digo a los niños, hay a los jóvenes, hay otro momento para ir al cine, otro momento para ir a la playa, hay tiempo de carnavales, por ejemplo, o de comienzo de Navidad, de Año Nuevo, no sé, pero la Semana Santa es Semana Santa. Semana de compartir. Fíjate que es tanto así que a mí me enseñaron desde niño que no se puede pisar duro, que no se puede jugar trompo. Yo quería jugar trompo y no podía, ni metra. Y mi mamá me enseñó ese día es para estar con Dios. Sí, sí. En silencio, buscar el silencio también desde la creatividad, o hacer alguna oración, alguna petición, leer alguna canción, lo que sea. Cantar, pero siempre en alabanza a Dios. Buscar a Dios. Saca ese tiempo porque Dios te da la vida, toda la vida. 24 horas, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y tú cuánto le regalas a Dios? Esa es la pregunta. Y a veces vamos a la iglesia con una hora y andamos Viendo el reloj o el teléfono. ¿Cuándo este padre va a terminar la misa? Me voy rápido porque tengo que hacer cosas. Entonces, hay que sacar tiempo para Dios. Así es. Padre, saliendo un poquito del tema, pero no del todo, para aquellos que están pasando una enfermedad o una pérdida, ¿qué palabra de aliento nos da el Evangelio este año, en esta Semana Santa 2026? Mira, Dios te sana, Dios te quiere, Dios te ama, Dios no es un Dios de... Primero quítate, a lo mejor si tienes esa mentalidad de que Dios te castigó, para mí ese es un Dios muy masoquista. Porque entonces si Dios castigara, no enviara a su Hijo a morir por nosotros. Sería como contradictorio, ¿no? Esa experiencia de Jesús en la cruz por nosotros. Entonces Dios siempre quiere salvarte, Dios siempre quiere salvarte, y por eso es necesario que tú te reconozcas a lo mejor tus miserias, tus pecados, y también te conviertas. A lo mejor este tiempo de enfermedad es un tiempo para aplacarte, para bajar el orgullo, para bajar la prepotencia, para pedir perdón a lo mejor a algún familiar y sanar, insisto, cosas que tienes internamente. Entonces, Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Dios siempre busca esa oveja perdida, no las 99. Esas están allí, sino la que a veces se siente lejos de Dios, porque Dios siempre es un Dios rico en misericordia. Yo quiero dejar eso claro en esta experiencia de la radio. Dios es un Dios rico en misericordia. No se cansa de amarte ni de perdonarte. ¡Qué belleza! Me fui para el domingo de resurrección, pero como me queda un poquito de tiempo, quiero hablar de mañana, porque mañana es Viernes Santo y se suele hacer el recorrido por los 7 templos. Hablemos de esos 7 templos. ¿Es tradición? ¿Qué se hace? ¿Qué debo hacer cada vez que llegue a un templo? Porque entonces me da risa porque hay personas que van a visitar los templos, pero no saben qué están haciendo. Háblanos un poquito de eso. Sí, el Viernes Santo es un viernes en donde no hay Eucaristía justamente por el respeto. La Eucaristía es la del jueves. Entonces, el Viernes Santo no hay consagración, hay liturgia de la adoración a la cruz. Adoramos la cruz porque ahí está el amor. Entonces, es en la cruz en donde nos rendimos ante esa experiencia de fe. Y entonces, en esa visita a los templos es una tradición de ir como en los caminos que Jesús fue haciendo, en los procesos del Calvario, de sufrimiento, de encarcelamiento, de pasión. Ese es el momento verdaderamente de la pasión y de la muerte. Entonces ese momento es un tiempo para reflexionar. Y en cada iglesia, ¿por qué se visita los templos? Porque en cada iglesia, después del Jueves Santo, el mismo jueves, ya se ha hecho un monumento bien hermoso que les invito a que lo vayan y lo vean, pero no solamente a verlo y tomarle fotos. Qué lindo, qué hermoso, sino que se arrodillen, porque ahí está Dios en el Santísimo. Ahí está Dios en la Eucaristía. Entonces, en ese Santísimo, Dios nos espera y Dios nos escucha. Entonces, vaya, visite los templos, pero quédese un rato. Y hay indulgencia plenaria. Cuando visitamos los templos, hay también remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestras culpas. Entonces, el Señor también ahí nos regala misericordia. Un mensaje final para toda esta audiencia maravillosa que nos está viendo de cara a este fin de semana santa. Bueno, Semana Santa, Semana Mayor, semana de oración, semana en donde comenzamos con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y terminamos con el Día de la Resurrección. Entonces, vive esta pasión, vive esta muerte, vive esta resurrección. No te quedes en la tristeza. ¡Ánimo! Levántate, camina, ve a la iglesia, confiésate, también es importante el sacramento de la confesión. Arrepiéntete de tus pecados y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero ser alguien nuevo en tus manos, como barro en manos del alfarero. Tenemos que dejarnos moldear por Él y creo que la Semana Santa nos regala ese tiempo. No te quedes solamente en la bendición del agua y la bendición de las palmas. Transforma esa agua que vas a bendecir y esas palmas en camino de resurrección en tu vida. Qué belleza.
Gracias, Padre Dani, por recordarnos que la fe es acción y cercanía. Eso me encantó. Pueden seguirlo en sus redes sociales como @p.dani con Y Medina. Amigos, que esta Semana Santa sea el inicio de una nueva etapa llena de paz y perdón para cada uno de nosotros. Nos despedimos agradeciendo como cada semana a nuestros patrocinantes porque son quienes nos permiten llegar a ustedes. Frigorífico y distribuidora Daniels, tu carnicería de confianza, @distribuidora_Daniels, restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino, @AlgoAndinoCCS, Protecno Networks, te conectamos con el mundo, @Protecno Networks, Macbas Café, de la tierra a la taza, @Macbas_café, Agua Glacier, garantía de pureza, @Glacier.a. Y desde la cabina, quienes estuvimos con ustedes en esta misión, en la producción Keren Vera, en el control técnico Marco Cacique, edición, montaje y redes sociales Bárbara Caguán, quien les habló Liliana Fernández, todos bajo la dirección de Carolyn Méndez. Y como cada jueves te recuerdo, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Si quieres recibir lo más genuino de los demás, empieza regalando siempre lo más consciente de ti mismo. Nos vemos en una próxima edición. Gracias por estar allí. Chau, chau. Distribuidora de aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado.